Hola a todos, aquí vamos con un nuevo capítulo de nuestro curso de cómo crear nuestro chatbot. Y en el primer vídeo ya vimos cómo bajarnos nuestro origen de datos, que tenéis que tener en disco una carpeta con 150 gigas de peso, con todo el histórico del chat de Reddit, del foro de Reddit desde el año 2007 a 2015, ¿no? Y bueno, el objetivo de este segundo vídeo es preparar todo ese volumen de datos de una manera que podamos utilizar para el entrenamiento, ¿no? Para ello, la idea es ir recorriendo el mes que nos interese de ese volumen de datos. En este caso, yo he elegido el mes de marzo del 2015, lo he extraído en RAR, lo he descomprimido el RAR y lo he dejado en disco y he ido leyendo de ese archivo hasta conseguir construir una base de datos de este tamaño, ¿no? de casi 2 gigas. Y desde esta base de datos ahora trataremos de optimizar los datos para proceder a entrenar el modelo, ¿no? En conjunto, la idea de este capítulo es leer el mes que nos interese de Reddit. En nuestro caso yo cogí marzo, me parece que el tamaño del fichero descomprimido era casi de 5 gigas y ir leyendo los datos de ese fichero, que recordar venían en formato JSON. Si no os acordáis, en el primer vídeo hay un ejemplo del JSON en el que viene cada comentario, ir recorriendo todos los comentarios de ese fichero y ir almacenándolos en una base de datos con el formato respuesta con el formato pregunto-respuesta, digamos, ¿no? Y bueno, vamos a ir con el código, que este vídeo es un poquito largo, veis ahí todo el código que tenemos preparado para almacenar los datos y vamos a explicarlo brevemente, ¿no? Primero cargamos las librerías necesarias. En nuestro caso vamos a utilizar SQLite, es una base de datos que no requiere instalación de un agente, como por ejemplo el Management Studio de SQL, así que es bastante cómodo. Y para el ejemplo que estamos utilizando nos vale. A mí me ha generado un archivo de unas 2 gigas, que no está mal ya, pero es manejable todavía. Después importamos la librería para trabajar con JSON. Recordad que los campos que estamos leyendo vienen en formato JSON. Vuelvo a repetir que en el vídeo anterior tenéis un ejemplo de cómo es el formato. Y luego la librería DataTime, ¿no? Y bueno, aquí os pongo que todos los meses disponibles en los datos del torrent de Reddit elegimos el de marzo de 2015. Recordad que esto está basado en el ejemplo de Sendes, de este hombre, del chatbot de este hombre. Y bueno, la idea que tenemos es almacenar los datos, como digo, en un SQLite. Aquí tenemos cómo vamos a abrir la conexión y cómo vamos a empezar a trabajar con ello. Lo vamos a hacer de una manera transaccional y bueno, vamos a empezar en la fila 0 y vamos a limpiar registros cada 100.000 filas, ¿no? Esto lo veremos ahora más adelante. Bueno, primero nos vamos a crear las funciones necesarias que luego llamaremos desde el programa principal. En un principio, pues nos creamos una función para crear las tablas donde guardamos los campos que nos interesan del JSON con el que estamos trabajando, ¿no? Que en este caso, pues bueno, vamos a guardar el parent ID, el comentario, a ver que los pongo por aquí, que se ve en la pantalla, el texto del padre, el comentario, el texto de subreddits, una variable unis para identificar y la puntuación. Lo más importante quizás la puntuación y el texto del comentario en sí. Con esto, bueno, pues definimos la tabla donde vamos a ir almacenando estos datos con esa función. Vamos a ir al principio del código. Con esta función, bueno, pues cuando llamemos en tiempo de ejecución desde el programa principal, pues nos vamos a crear la tabla donde ir almacenando estos datos. Después, bueno, tenemos otra función para formatear los datos que vamos leyendo, ¿no? Básicamente que va limpiando las nuevas líneas y, bueno, caracteres que limpia las cadenas vacías, ese tipo de cosas, ¿no? Para formatear y limpiar un poquito los datos. Después me he creado una función para trabajar con transacciones. Esta función pues la utilizamos para crear sentencias de inserción y confirmarlas en bloques, ¿no? En grupos, en lugar de hacerlo que inserte uno a uno. Si insertamos uno a uno es un proceso bastante más tedioso para la base de datos y bueno,
tanto para el cliente como para el motor de base de datos, ¿no? Entonces, mejor si se puede hacer de una manera transaccional, pues lo hacemos de una forma transaccional con esta función. Aquí hacemos el commit de cada bloque. Si habéis trabajado con transacciones, pues bueno, sabéis que commit es para confirmar la transacción, rollback para deshacer la transacción en caso de error, ¿no? Es lo más básico. Esta función, digamos que la vamos a utilizar cuando queramos confirmar una transacción. Después tenemos una función que actualiza el comentario en nuestra base de datos SQLite. Puede ser que un comentario que tengamos guardado, pues lo queramos actualizar, ¿no? Pues lo hacemos con esta función, que realmente lo que hace es ejecutar un UDATE. Después tenemos una función que guarda un comentario en la base de datos, en el caso que no tenga padre, ¿no? Supongamos que hacemos el primer insert. Bueno, pues lo haría esta función, ¿no? Porque el primer comentario que almacenamos en la base de datos no va a tener padre. Así que tenemos una función para actualizar y una función para insertar, ¿no? Bueno, esta insertaba en el caso que tuviera padre y esta inserta en el caso que no tenga padre, ¿no? El caso que el primer comentario que metamos en nuestra base de datos, pues va a tirar de esta función, y el primer comentario que sea respuesta a uno que tenga padre, pues tiraría de esta función, ¿no? Por ejemplo. Supongo que sabéis cómo funciona Redis. Después tenemos una función para no guardar todos los comentarios, sino validar un poquito antes de guardar el comentario, ya que solo vamos a guardar los comentarios cuyo tamaño, aquí he puesto esto mal, cuyo tamaño sea válido para el entrenamiento, ¿no? Y en principio, bueno, pues solo guardamos los que tengan, pues que cumplan estas condiciones, ¿no? Así que, bueno, los que no cumplan alguna de estas condiciones. En el caso que no entra ninguno de los if, pues lo guardaríamos. Y después tenemos una función que se va a encargar de encontrar el padre de un comentario dado, ¿no? Pasándole el ID de un comentario, pues con esta select, pues nos va a devolver su padre, ¿no? El top 1 hace aquí, bueno, un top 1, esto es similar al top 1 en SQL. Aquí hace, digamos, ejecuta y luego va recorriendo como si fuera un curso o algo así, ¿no? Y luego tenemos una función que nos da la puntuación de un comentario, que es un método muy similar a lo que nos busca el padre. Una vez que tenemos todas estas funciones auxiliares definidas, pues ya podemos empezar a ejecutar el programa principal con el que empezar a volcar los datos en nuestra base de datos, ¿no? Para luego poder trabajar de una manera sencilla con los datos, ¿no? Porque así pues los tenemos en bruto, digamos, en un fichero de texto de 5 gigas, que eso es, bueno, prácticamente inmanejable, y de esta manera, pues de ese fichero de texto, pues vamos sacando los datos que nos interesa y los vamos emparejando. Y bueno, una vez que tenemos todas las funciones definidas, pues vamos a empezar con la ejecución del flujo del programa principal. Comentaros que la ejecución de este código, mi ordenador ha tardado como 6-7 horas, ¿no? Hemos generado al final una base de datos de 2 gigas, pero ejecutar todo el código pues se ha tirado fácil 6-7 horas. En función del mes que elijáis, o si queréis elegir varios meses, pues bueno, el tamaño va aumentando de una manera exponencial. Bueno, empezamos la ejecución del código y bueno, pues lo primero que hacemos es llamar a la función que teníamos definida en un principio, que nos va a crear la tabla sobre la que almacenar los datos, ¿no? Aquí, pues lo primero que hacemos es llamar a esta función. Llamamos a esta función y nos crea la tabla en la que almacenaremos los datos. Después definimos un contador para ver en qué parte del proceso vamos, ¿no? Porque bueno, si tenemos 5 millones de filas, pues no sabemos, mientras se está ejecutando, mientras esas 6-7 horas de ejecución, pues no sabemos por qué parte va, ¿no? Es simplemente una variable para que, bueno, cuando lleve 3 horas, pues dijera, vale, pues va por aquí. Luego tenemos otra variable contador que nos dice el número de filas que ya están emparejadas, es decir, las preguntas que ya hemos tenido una respuesta. Aunque quizá todavía en este punto no hayamos tenido la respuesta con la mejor puntuación, pero ya nos va a servir para ir contando pues qué número de filas tenemos ya con una pregunta con respuesta. Bueno, después ya simplemente pues abrimos la ubicación del archivo del que nos interesa ir leyendo las filas. Yo en este caso lo tengo aquí en Redis RC y la ruta de, bueno, el valor que aquí le hayáis puesto, yo le he puesto este. ¿Por qué? Porque quiero trabajar con el mes 3 del fichero. Bueno, esto simplemente es ir a disco y abrir el fichero. Y luego pues un for para ir recorriendo todas las filas.
Dentro de este for, pues es donde se ejecuta todo esto. Todo el código se está ejecutando dentro de este for hasta que acabe de leer, no me acuerdo ya cuántas filas fueron, pero una barbaridad, no sé, 4 o 5 millones de filas, muchísimas. Aquí vamos incrementando el contador y bueno, dentro del if vamos obteniendo los datos que nos interesan de cada fila, ¿no? Cada fila es un JSON de los que vimos el otro día, ¿no? Y cargamos el JSON y dentro del JSON, pues bueno, pues nos interesa coger el padre, el body, a la hora que fue creado, la puntuación, el ID y el subreddit, ¿no? Todos estos valores serán los que con los que trabajaremos a lo largo del bucle para ir guardando el texto del comentario, que al final es el body, para ir guardando el texto del comentario, para ir guardando la puntuación, para ir guardando quién es el ID, o sea, quién es el identificador del padre, el identificador del comentario. Este es el identificador del comentario y este es el identificador del comentario padre, digamos. Y bueno, decir que todos los comentarios que se vayan insertando, pues en la primera inserción, pues no tienen padre, pero sin embargo, a medida que vayamos avanzando en el documento, pues encontraremos comentarios que tienen padres que sí que tenemos en nuestra base de datos. Y bueno, cuando esto suceda, pues queremos agregar el comentario a este padre existente, ¿no? Para eso, pues nos creamos la función que hemos definido antes, la de find_parent, que la tenemos por aquí arriba, que se encarga de buscar bueno, pues el padre de un comentario dado, ¿no? Hacemos uso de esta función auxiliar en el bucle principal. A ver por dónde llevamos, por aquí, y bueno, pues ya tenemos identificado al padre, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues tenemos también la función, hacemos uso de una variable que nos va a dar la valoración de cada comentario, ¿no? Porque si existe un comentario asociado al padre con mejor puntuación, pues queremos reemplazar el comentario existente. Por eso utilizamos la variable System Comment Score para, bueno, pues comprobar si el comentario que tenemos almacenado tiene mayor o menor valoración que el comentario con el que estamos trabajando, ¿no? Esto lo hacemos aquí. Si la puntuación del comentario que estamos leyendo en este momento es mayor que la que tenemos almacenada y el cuerpo es aceptable, recordad la variable, o sea, la función auxiliar que hemos hecho para comprobar que, bueno, que sean datos manejables, ¿no? Porque imaginaros un comentario con 2 millones de caracteres, ¿no? Pues es inmanejable para el entrenamiento, ¿no? En el caso que se cumplan esas dos casuísticas, bueno, pues procederíamos a hacer un update del comentario anterior, ¿no? Vía esta función que la tenemos por aquí definido. Todo este código lo dejaré en el blog, aunque bueno, también lo tendréis en el tutorial, digamos, original, porque es prácticamente idéntico al tutorial original de Zendesk. Lo he encontrado, o sea, lo he visto que está francamente bien. Este hombre sabe lo que está haciendo, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado bastante su tutorial. Entonces prácticamente es un copy-paste de su código, ¿no? Alguna cosita he cambiado, pero prácticamente es un copy-paste del código de Zendesk, que os dejaré, bueno, supongo que conocéis el canal, os dejaré el link en la descripción de todas las maneras. Bueno, que me desvío del tema y vamos por aquí, vale, buscando la función que hacía el update, a ver dónde, aquí, ¿no? Llamando a esta función, en el caso que la puntuación sea mejor, pues llamamos a esta función que se encarga de hacer el update. Estos son, bueno, si conocéis, si habéis trabajado con base de datos, ya sea SQLite, SQL, Oracle, la que sea, estaréis familiarizados con las sentencias insert y update. Y bueno, esto en el caso que si existe, hace el if en el caso si existe un comentario asociado al padre con mejor puntuación. Se va al else en el caso que el comentario no tenga padre, ¿no? Que no tenga padre, pues se va al else. En el caso que el comentario no tenga padre, bueno, vamos a hablar con propiedad. En el caso que exista puntuación, entraría este if y validaría esto. En el caso que no exista puntuación y exista padre y la puntuación sea mayor que 2, pues insertamos la fila con el padre, porque solo vamos a tratar comentarios con más de 2 votos. Eso se me ha olvidado decirlo, pero aquí lo tenemos. Y en el caso que no tenga padre, pues bueno, pues insertamos el comentario.
Y bueno, pues este es el código que se encarga de insertar básicamente, ¿no? Porque luego después lo único que hacemos es cada 100.000 filas pues mostramos por pantalla a ver por dónde va el proceso y borramos los comentarios que no tengan padre también cada 100.000 filas procesadas, bueno, para que no aumente exponencialmente el volumen. Y con este script pues ya somos capaces de leer pues un mes de los datos que nos vengan en el torrent. Pues vosotros podéis elegir el mes que queráis, si habéis seguido el mismo ejemplo que he seguido yo y os descargasteis el torrent que os dejé en la descripción del vídeo, pues podéis elegir el mes que queráis y con este código, sin necesidad de tener nada más instalado, bueno, aparte sí que tenéis que tener instaladas las librerías estas, quiero decir que no tenéis que tener instalado ningún motor de SQL, por ejemplo, de SQL Server o de Oracle, ¿no? Para proceder con este ejemplo. Con SQLite lo podemos hacer. Bueno, una vez que este código se ejecute, que como digo son 6, 7, 8 horas, 10, no me acuerdo ya lo que tardó, yo creo recordar que fueron 6, 7 horas, pues tendréis una base de datos de este tamaño, más o menos, ¿no? Que yo la tengo aquí en D, porque es luego donde tengo el resto de código del ejemplo hecho. Así que en el siguiente vídeo lo que haremos será una vez que tenemos ya todos estos datos procesados, empezar a crear nuestros dos ficheros para el entrenamiento, ¿no? En este segundo vídeo nos hemos centrado en, digamos, todos los datos que teníamos en bruto, volcarlos a una base de datos para tener una manera de procesarlos. En el siguiente vídeo, pues ya empezaremos a crear nuestro archivo nuestro archivo para el entrenamiento y nuestro archivo para validación. Y así que nada, vamos a ir poquito a poco creando nuestro propio chatbot. Si no queremos utilizar la solución de Dialogflow, pues nos tenemos que crear nosotros el nuestro, ¿no? O simplemente si os interesa saber el proceso de creación, pues aquí en este segundo vídeo pues ya hemos sido capaces de volcar pues un mes en una base de datos para poder trabajar con él en el siguiente vídeo e ir empezando a entrenar a preparar nuestro modelo para el entrenamiento. Y nada, que esto se está alargando más de la cuenta, vamos ya casi por los 18 minutos, no me gusta hacer los vídeos tan largos, pero como tenía tanta cantidad de código, quería explicarlo, digamos, del tirón, ¿no? Para no andar partiendo el vídeo en más partes. Y nada, pues si fue de utilidad, daos like, y si queréis compartir con vuestros amigos, compartirlo, y si os suscribís, pues gracias, ¿no? Mejor que mejor. Bye bye, hasta luego, chicos.